Gloria a Dios que estamos dispuestos a ser transformados por medio de la palabra de Dios. El hombre es incongruente. Algunos niegan a Dios, otros aseguran seguir a Dios. Lo cierto que vemos muchas religiones y estas religiones hablan de Dios. Y también escuchamos muchas filosofías humanas que prometen paz, que prometen bienestar. El que existan estas filosofías, el que existan las religiones, significa que el hombre está buscando, que hay un vacío en cada hombre, que hay una necesidad que todavía no está satisfecha. Y por eso hay tantas religiones. Y por eso hay tantas filosofías. Las librerías están llenas de libros que prometen la felicidad, que prometen la paz, que prometen el éxito o el triunfo. Y el hombre cree que necesita éxito. El hombre cree que necesita triunfo. Y el hombre cree que necesita cosas materiales, porque tiene un vacío, y ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Y muchos que no se acercan a Dios caen en estas trampas de mercadotecnia, comprando libros, porque están buscando la felicidad. Y las religiones que propagan su doctrina y aquellos que buscan son engañados. El tema de hoy es cristianismo. Ese es el tema de hoy, cristianismo. Como todos sabemos, hay muchas religiones. Todas aseguran ser verdaderas, todas. Pero cuando es el momento de probar la fe, la verdadera creencia sale a la luz. Vamos a leer un texto en el libro del evangelista Lucas. Beto, por favor, busca Lucas capítulo 23, 34. Y aquí vamos a ver qué es el cristianismo. Lucas 23, 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores. ¿Es Lucas 23, 34? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Exacto. Okay. Es Lucas 23, 34. Escuchamos bien. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este escenario, hermanos, cuando nosotros escuchamos esta palabra, y que esta porción es muy conocida por todos los creyentes, por todos los religiosos, Jesús exclama, Jesús pronuncia una oración desde el fondo de sus entrañas, desde el fondo de su corazón, y clama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tiempo presente, ¿qué estaban haciendo estas personas por las cuales Jesús ora? Si nosotros leemos todo el capítulo 23 del Evangelio de Lucas y los otros evangelios, Mateo 27, podemos entender que Jesús estaba sufriendo, poco o mucho, que Jesús estaba agonizando, que Jesús estaba en un momento impresionante, en un momento maravilloso para nosotros, pero para él de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Esta porción, hermanos, es una porción hermosa de la Biblia para nosotros los creyentes,
en esta porción descubriremos algo que muy pocos han analizado. Estoy hablando de creyentes. Y vamos a hacerle preguntas. ¿Cuál era la condición física de Jesús? Recordemos el relato de los evangelios. Jesús había sido burlado, había sido arrestado como un delincuente, como un ladrón. Había sido golpeado en el rostro, había sido azotado cruel y despiadadamente. Había sido coronado sarcásticamente con una corona de espinas. Había sido menospreciado. Había sido tratado como nada. Y a pesar de toda la violencia, la golpiza, los azotes, había sido clavado en una cruz. Un estado físico horroroso, desfigurado el rostro. Estaba con un dolor fuerte. Esa era la condición física, sin energía. Y estaba en vergüenza, porque la muerte de cruz era para el peor delincuente. Pero Jesús en ese momento, ¿qué decía? ¿Qué hablaba? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los agresores estaban haciendo la terrible maldad con Cristo. Los agresores estaban escarneciendo, burlando, ridiculizando, aplastando a Cristo. ¿Quiénes eran estas personas por las que Jesús oraba? Si leemos los evangelios, descubriremos que en casa de uno de los sumos sacerdotes, lo llevaron a casa del sumo sacerdote y ahí empezaron a abofetearle, empezaron a burlarse de él. En casa del sumo sacerdote, ahí empezaron las agresiones. Después lo llevaron ante los principales sacerdotes, ante los ancianos, ante los escribas, la representación de la religión de Jerusalén, quienes lo condenaron. También estaba Herodes y Pilato, que no aplicaron la justicia, porque ni Herodes ni Pilato encontraron delito alguno en Cristo. También estaba orando por los romanos que le escupieron y que le azotaron, y por todos y cada uno de los pecadores. Y ahí estamos tú y yo. Jesús verdaderamente estaba en dolor, en sufrimiento, aplastado, molido. Pero ¿en qué estaba pensando? Cualquier persona en situaciones menos que estas, lo que ora es: por favor, Señor, quítame este dolor de muela. Por favor, Señor, quítame este dolor de barriga. Por favor, Señor, sácame de esta hambre. Cualquier persona, cualquier humano, lo que ora a Dios es que Dios cubra su necesidad. Y Jesús tenía una gran necesidad. Todos recordamos que tenía sed. Dijo: tengo sed. Y le dieron a beber vinagre. Y tenía cansancio, tenía muchas necesidades. Pero en ningún momento la Escritura narra que Jesús le dijera al Padre: por favor, quítame este dolor. Por favor, ya llévame, ya no aguanto más. Y tampoco se dirige a sus enemigos, no clama venganza, no le dice se van a arrepentir, no maldijo. O sea, esto es importante entenderlo. Cualquier persona hubiese orado un cambio de circunstancias. Pero Cristo, en medio de su dolor y de su angustia y de su gran necesidad física, Él estaba pensando en ti. Bien. Estaba pensando en los pecadores. Por esto el clamor: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Notorio es en este escenario que el pensamiento de Cristo en ningún momento fue egoísta. Al contrario, siempre pensó en el prójimo. Siempre pensó en el pecador, en la cruz, en ti y en mí. Este es Cristo. Este es el ungido. Este es el Mesías. Cero egoísmo. Cero egoísmo. No sé si entendemos lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. En las peores circunstancias, Él no oró por él, sino oró por sus enemigos. Jesucristo toda su vida hizo la voluntad de Dios. Y antes de morir, antes de su muerte, estaba haciendo la voluntad de Dios. Siempre pensando en hacer el bien. Siempre pensando en obedecer a Dios. Siempre pensando en beneficio del prójimo. Cualquier líder, hermanos, que líder hay uno que es Cristo, estaría suplicando: ya basta, no aguanto este dolor. Cualquiera que hubiese sido acusado sin causa y sin delito, desearía venganza. Cristo no, porque tiene un espíritu inofendible, ¿se acuerdan? Y por lo tanto es inofensivo. El cristianismo entonces, hermanos, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es obedecer a Dios. Es agradar siempre a Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Escrita en la Sagrada Escritura. El cristianismo es seguir las enseñanzas de Cristo. No son ritos, no son ceremonias, no son prohibiciones humanas. Notamos en esta parte, en el momento del Calvario, ¿cuál era el carácter de Cristo en ese momento? Convicción firme, fe inquebrantable, fe fuerte y profunda, fe indestructible, determinación, dominio propio. Un solo hombre contra el concilio, contra sumos sacerdotes, contra gobernadores, contra romanos y soldados, contra muchedumbre que habían sido preparados por los sumos sacerdotes. Y a Jesús no le importó enfrentar a los sumos sacerdotes, porque Él siempre habló la verdad y tampoco se dejó llevar por la mala conducta de los demás. Su fe firme, determinante, convicción en agradar a Dios, que se puede resumir en lealtad total, fidelidad total a Dios, a pesar de las circunstancias y a pesar de su condición física. Notamos aquí que Cristo, el fundador del cristianismo, es este Mesías enviado por Dios, que muestra con su propia vida y aún en los últimos momentos su determinación de hacer lo bueno, de hacer el bien. No existe otro líder, otro fundador de otra religión que haya dado su vida por los pecadores, que haya dado su vida por los que no lo merecen, que haya dado su vida por aquellos que no dan motivo para hacerlo. No sé si entendemos aquí. El cristianismo entonces, hermanos, consiste en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios. Y hablamos de hacer, porque los hipócritas, porque los religiosos
se engañan a sí mismos adquiriendo conocimiento de las Escrituras. Dicen, hacen, predican, pero no hacen. Se conforman los religiosos con reunirse a estudiar la palabra o congregarse, pero no hacen. Se conforman con orar, con dar ofrendas, pero no hacen. El cristianismo no es venir y leer la Biblia o venir y reunirnos y orar. No, es parte de, porque el fin último, el objetivo final del cristianismo o del cristiano es amar a Dios y amar al prójimo. La palabra de Dios nos muestra que no hay mayores mandamientos que amar a Dios y amar al prójimo. Cuando dice la palabra, no hay otro mandamiento mayor que amar a Dios y amar a Dios. No hay, hermanos, no hay otro. El máximo mandamiento, el supremo mandamiento o los dos grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios significa obedecerlo y amar al prójimo significa valorarlo, apreciarlo, cuidarlo, hacer lo correcto por el prójimo. Entonces, se puede reducir o definir el cristianismo como actos de bondad, como actos de misericordia, como actos de compasión, como cubrir las necesidades verdaderas de aquellos que están cerca de nosotros. Hacer el bien siempre. Pero es que estoy enfermo, a pesar de la enfermedad. Es que no tengo dinero, voy a robar. A pesar de la escasez, hacer el bien. A pesar de que no tengas salud, a pesar de que no tengas dinero, a pesar de que no tengas amigos, a pesar de que estés cansado. Y esto es algo libertador. Cristo nos muestra que debemos hacer siempre el bien, que debemos hacer siempre la voluntad de Dios sin importar el estado físico en el que nos encontremos y sin importar el estado emocional en el que nos encontremos. Que estás triste y deprimido, ¿qué importa? Haz el bien. Que te sientes frustrado, haz el bien. Que te sientes rechazado, haz el bien. Esto es el cristianismo. No es una cuestión que dependa de tus circunstancias. No es una cuestión que dependa de tu ambiente. No es una cuestión de que dependa de los demás, sino que depende de tu relación, depende de tu comunión, depende de tu contacto con el Padre Celestial. Depende de tu fidelidad a Dios, de tu lealtad a Dios, agradar siempre a Dios, pero amarlo en la verdad. Se trata de actos que benefician verdaderamente al prójimo. Porque hay quienes engañados ayunan, pasan 3 días de ayuno, y ¿a quién ayuda tu ayuno? A ti. Te da dominio propio, pero no ayudas al prójimo. Pero ¿qué pasa cuando compartes tu pan con el hambriento? Ahí sí, estás haciendo algo por el prójimo. ¿Entendemos? Oramos para pedir fuerza, para poder pedir ánimo, para poder enfrentar el día a día, para no caer en la tentación. Pero no porque oré, ay, soy más espiritual, no. Debemos orar para pedir fortaleza, debemos orar para pedir ánimo, para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Entonces, esta escena en los últimos momentos de Cristo, de mayor necesidad y de dolor, que estaba haciendo la voluntad del Padre. Él estaba cumpliendo con los 2 grandes mandamientos. Estaba obedeciendo a Dios, recibiendo el castigo de todos los pecadores y estaba amando al prójimo de la manera más pura, de la manera más sublime,
mostrando Cristo uno de los atributos más especiales, uno de los atributos más maravillosos, uno de los atributos más singulares y grandiosos de Dios, el amor al prójimo. ¿Entendemos esto? Hizo lo grandioso, hizo lo maravilloso, sin que haya cometido ningún delito, sin que haya violado ni un mandamiento. Jesús muestra el carácter amoroso de Dios. Jesús, su carácter santo, su carácter humilde, su carácter de mansedumbre, no de contienda, su carácter pacificador, su dominio propio y su determinación. Un carácter único, asombroso, el de Cristo, que no dependió de la mayoría, no porque los demás no lo hacen, Él no lo iba a hacer. El único fundador de la religión que está vivo, que resucitó y que nunca va a morir. Hacer el bien según Dios, no según tú. Entonces, Jesús mostró su perseverancia en medio del dolor, su paciencia, su lealtad y fidelidad en la voluntad de su Padre. En medio de la más cruda crueldad, en medio de la más grande injusticia, en medio de la más terrible perversión, en medio de la locura, en medio de la vergüenza y de la exhibición. El cristianismo, hermanos, es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es obedecer sus enseñanzas. Vamos a leer segunda carta de Juan. Ayúdanos, Lluvia Cecil. Segunda carta de Juan, en el capítulo 9. Es 1:9, ¿no? Ajá. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, él sí tiene al Padre y al Hijo. Clarísima esta palabra. Seguir a Cristo significa perseverar en la doctrina de Cristo. Pero la palabra perseverar, hermanos, es una palabra muy profunda. En medio de la oposición, en medio de la resistencia, en medio de un mundo que no quiere agradar a Dios, esa es la perseverancia. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene a Dios, y el que no persevera no tiene a Dios. Primera carta a Timoteo, Luis, versículo 6, capítulo 6, versículo 3. Primera Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Clarísimo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de Cristo, que es conforme a la piedad, lee el siguiente texto. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Amén. Hemos escuchado dos textos que nos dicen: seguir a Cristo es permanecer en sus enseñanzas, obedecer sus instrucciones, no enseñar otra cosa que Jesús no enseña.
El cristianismo, hermanos, consiste en hablar la verdad siempre, sin titubeos, aunque te rechacen, aunque se burlen. El cristianismo puro y verdadero no depende de los demás, sino depende de nosotros y Dios. Jesucristo oró por sus enemigos, oró por sus agresores, oró por nosotros, hizo lo maravilloso. Y los religiosos compitieron contra Cristo. ¿Qué no es el cristianismo? El cristianismo no es sentirse bien. El cristianismo no es ausencia de problemas, no es ausencia de enfermedad, no es estar fuerte y vigoroso, no es tener éxito, fama y fortuna, no es tener prosperidad económica, no son aplausos, tampoco es el sufrimiento, tampoco es el dolor, tampoco son las circunstancias, no son ritos, no son repeticiones, no son actos que cualquiera puede realizar. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la mansedumbre, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la obediencia. Seguir a Cristo significa seguir su carácter, seguir su santidad a pesar de todo. El cristianismo podemos resumirlo en lealtad del hombre hacia Dios, no al revés. Hay quienes están confundidos y creen Dios es fiel con el hombre. No, el cristianismo es la fidelidad del hombre hacia Dios, es la lealtad del hombre hacia Dios, hacia su palabra. Podemos también decir que el cristianismo tiene que ver con lo que hacemos y no con lo que nos hacen. ¿Qué le hicieron a Jesús? Le hicieron todo lo que quisieron. Lo golpearon. ¿Qué le hicieron a Jesús? Pero el cristianismo no consiste en lo que nos hacen, sino en lo que nosotros hacemos. ¿Entendemos esto? Y no hay pretextos para hacer lo malo. Jesús, maestro, modelo, fundador del cristianismo, sorprende su carácter, sorprende su lealtad, sorprende su determinación, sorprende su convicción. La religión más sorprendente, impactante, real y verdadera es el cristianismo. Es el cristianismo. ¿Cuál es la consecuencia del cristianismo? Existen dos consecuencias en dos dimensiones, presente y futura. En la dimensión presente, hermanos, por falta de tiempo voy a leer esto. En Juan 15, del 18 al 19 dice que si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, sino que yo los elegí, el mundo los odia. La consecuencia terrenal del creyente, la consecuencia de ser un verdadero cristiano es la reprobación del mundo. El mundo nos va a reprobar, el mundo nos va a criticar, el mundo nos va a denigrar, el mundo va a atacar al creyente. No vamos a tener aplausos ni felicitaciones, sino críticas del mundo, porque no somos del mundo. Esa es una consecuencia presente terrenal. Pero, hermano, y va a haber rechazo. Una consecuencia presente espiritual es que vamos a tener paz, es que vamos a tener gozo, es que vamos a tener el amor de Dios, la reconciliación de Dios. O sea, vamos a tener la reprobación del mundo, pero vamos a tener la aprobación de Dios. ¿Qué recompensa dará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera el alma? La recompensa del cristiano es paz en el alma, es gozo en el corazón, es amor
es libertad del alma. Esta es una recompensa espiritual presente que nadie nos puede dar y solamente Cristo. Seguir a Cristo, hermanos, es un reto, es un desafío que no todos logran descubrir, porque hay muchas trampas en la religión y que muchos se quedan a medio camino. Ya oré y Dios está contento. Ya leí la Biblia y Dios está contento. Ya me congregué y Dios está contento. No, hermano. Dios va a estar contento cuando hagas su voluntad, cuando hagas el bien, cuando venzas con el bien el mal. Terminamos con este texto. Cristo, hermanos, es la salvación del alma. Cristo es la paz del alma. Cristo es el consuelo del alma. Cristo es el gozo del alma. Cristo es el perdón del alma, la reconciliación con Dios. Por eso Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nuestros actos han sido malos, recibimos a Cristo, recibimos su perdón. Cristo muestra la gran necesidad del perdón. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la religión pura? El cristianismo. Seguir las enseñanzas de Cristo. Terminamos con Habacuc 3, Karina, 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. La salvación del alma, la libertad del alma, el gozo del alma, la alegría, el amor, no tiene comparación. Y cualquier persona que llegue a los pies de Cristo encontrará lo que necesita el alma. Soy cristiano, amo a Cristo. Si tu religión me ofrece mejores cosas eternas, mejores cosas espirituales que las que Jesús me da, me cambio a tu religión. Gloria a Dios por la palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Y le voy a pedir a Luis que ore. Amado Padre, en esta noche, gracias te queremos dar. Y decir tu palabra a Cristo o decir soy cristiano, Padre, estamos abarcando mucho. Gracias, Señor, por esta palabra, porque seguirte es complicado, Señor, porque a veces no tenemos la voluntad de hacer las cosas. Seguir a Cristo es decir soy cristiano. Es una palabra muy extensa, Padre. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por dejarnos sentir este peso en nuestro corazón y este mismo peso que nos dé la fuerza, Señor, para seguirte de corazón, para seguirte con honestidad, Padre. Te pido que nos des fuerzas y que me des fuerzas, Señor, para no decaer y siempre seguirte para poder hacerte un poquito feliz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.